Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí es un gran privilegio poder estar con ustedes, saludarlos y desear que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Pero también les invito a aquellas personas que me escuchan y todavía no se han inscrito. Yo les digo, ahí marquen la campanita y se suscriben. Será una bendición recibir la suscripción suya y también darle like para que nosotros podamos ver el resultado y la bendición a través de este medio, porque nos gustaría mucho poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en verdades fundamentales que estoy compartiendo de la Biblia. Estamos hablando acerca del nuevo pacto, ya llevo varios programas, estamos terminando esta serie, pero quiero hoy hablar acerca de la ley y la gracia. Es uno de los grandes cambios que hay en el Antiguo Testamento comparado con el Nuevo. Y les voy a dar la razón. El Antiguo Testamento estaba fundamentado y basado en la ley de Dios y en la ley de Moisés, y el encargo riguroso era obedecer la ley, cumplir la ley para poder agradar a Dios y también para vivir bien entre el pueblo. Pero desafortunadamente el pueblo fue desobediente y encontramos muchas veces que el pueblo desobedeció la palabra de Dios y Dios les llamaba la atención de diferentes maneras y ellos volvían a desobedecer, y en conclusión podemos decir el pueblo no cumplió la ley. Entonces Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para que Él cambiara la situación y la relación con Él. Y de eso depende prácticamente el hecho de que Cristo haya venido a la tierra y haya establecido la iglesia, ya no con el pueblo de Israel, sino con los gentiles. Y aunque había algunos judíos en el principio que se convirtieron y la iglesia nació en Jerusalén con muchos de los judíos, después el pueblo se amplió y fue extendido en el mundo entre los gentiles, porque el propósito de Dios fue amar al mundo en su condición que se encontraba, y por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros entendemos esta gran verdad, sabemos que el amor de Dios es el que nos lleva ya a creer en el Señor Jesucristo, a recibir la salvación por la fe, y no que nos cuesta, sino que ya Cristo pagó y entonces nos da la salvación gratuita, y a eso se refiere la palabra gracia, que quiere decir un don inmerecido, que nosotros no lo pagamos, pero Dios nos lo da por su gran amor y por su gran misericordia. Nosotros somos salvos por gracia. Y en el nuevo pacto, la forma de salvación y de vivir la vida cristiana es por gracia y no por obras. La ley era hacer lo que la ley dice por obras, pero como no la pudieron cumplir, viene la fe y la gracia, y nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, es un don de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos ir a la palabra del Señor, donde nos dice precisamente esas palabras en la carta de Pablo a los Efesios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando entendemos eso, entonces nosotros también tenemos que entender que la salvación es por la fe. Y el apóstol Pablo tuvo un problema cuando él empezó a predicar en diferentes ciudades fuera de
de Jerusalén y fuera de Israel, en otros pueblos y en otras naciones, inclusive en Asia, en Europa, en diferentes ciudades y lugares, tuvo un enfrentamiento con los judíos, porque los judíos decían que para ser salvos había que guardar la ley de Moisés y ser circuncidados los hombres. Y Pablo dice, no señor, eso no es así. Los gentiles son salvos por la fe, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Al morir por ellos, ellos reciben la salvación por la fe. Y Pablo tiene un choque, una controversia, especialmente con las iglesias de Galacia, y les escribe lo siguiente. Y voy a leer el capítulo 2 y el versículo 16 de la carta de Pablo a los Gálatas, donde él nos dice lo siguiente: nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la ley, sino por la gracia. Entonces, cuando nosotros leemos un versículo como ese, nos dice que nosotros somos declarados justos o justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y cuando entendemos eso, entonces podemos tener la seguridad que nuestra salvación no depende de las obras que hagamos nosotros, sino por la obra que Cristo hizo por nosotros y a favor de nosotros. Y aquí se invierte el orden. La tradición nos enseña que nosotros somos salvos por obras, pero la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos, no hacemos obras para salvarnos, sino somos salvos para hacer buenas obras. Y eso lo dice el apóstol Pablo hablando a los Efesios en el capítulo 2 y el versículo 8. Y precisamente añade algo muy interesante ahí. Después nos dice el apóstol que no por obras para que nadie se gloríe. Y en el versículo 10, hoy voy a leer 9 y 10, dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por obras, pues somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó de antemano para nosotros en este tiempo. Noten algo muy interesante. Nosotros somos nueva creación, somos la obra maestra de Dios para hacer buenas obras como el resultado de haber sido salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos esto, entonces podemos comparar lo que hablé al comenzar, que hay un cambio. Ya no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya no es por obras que somos salvos, sino por la fe en Cristo Jesús, mediante la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero para eso necesitamos nosotros creer, tener fe y crecer en el conocimiento de Dios. Mi tiempo se fue y espero que estas enseñanzas puedan edificar su vida y crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Nos encontramos en el próximo programa cuando estaré finalizando esta serie. Espero que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bendición para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.